Hola, ¿pueden ver todos mi pantalla? Sí, Ok. Bueno, ya llegó el doctor Adrián, yo creo que vamos a ir empezando con la clase. Ok. El día de hoy les voy a hablar sobre embriología y fisiología del esófago y estómago. Entonces lo dividí en dos partes. Primero voy a hablar de la embriología y posteriormente de la fisiología de los dos órganos. Dentro de la embriología, para recordar el aparato digestivo, vamos a ver las capas germinales que vamos a tener el endodermo, el mesodermo y las crestas neurales. Lo que nos interesa ahorita del endodermo y del mesodermo es que del endodermo vamos a tener el epitelio de la mucosa y algunas glándulas, del mesodermo la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa y vasos sanguíneos. Y neuronas y nervios del plexo mientérico van a venir de las crestas neurales. Para recordar un poquito el intestino primitivo, nos acordamos que se dividía en anterior, medio y posterior, y algunas otras literaturas marcan como un cuarto intestino al intestino faríngeo, pero ahorita vamos a ver qué es la porción cefálica del anterior. Para esta clase, lo que más nos vamos a enfocar va a ser al intestino anterior, del cual va a venir el esófago y el estómago, como también la faringe, las vías respiratorias inferiores, el duodeno proximal, el hígado, el páncreas y la vía biliar. Dentro de este intestino anterior, en la porción cefálica, que también la vemos conocer como intestino faríngeo, va a ir desde la cavidad oral primitiva hasta el divertículo laringotraqueal. Y de aquí vamos a ver también, además del origen de las dos estructuras que vamos a ver, el origen del aparato respiratorio. Y la porción caudal de este intestino anterior, pues va a llegar hasta el esbozo hepático. El esófago se va a desarrollar, como ya vimos, del intestino anterior y va a ser de la primera porción. Va a estar entre el origen del divertículo respiratorio, que va a ser el divertículo laringotraqueal, y la dilatación fusiforme, que posteriormente vamos a ver que va a formar el estómago. Entonces, no sé si pueden ver mi puntero. Entonces, aquí tenemos el intestino anterior. Lo que va a pasar, este es un corte como si lo estuviéramos viendo de izquierda a derecha. En la parte ventral vamos a tener el primordio respiratorio y en la parte dorsal vamos a tener lo que va a dar el esófago. Estas dos estructuras van a estar recubiertas por mesénquima explácnico. Y lo que va a pasar por ahí de la cuarta, quinta semana es que este mesénquima explácnico va a tener una condensación justo en el sitio medio y esto es lo que va a llevar a que se separen el divertículo respiratorio y lo que va a formar el esófago. Este tabique va a ser el tabique traqueoesofágico. Para que terminen de separarse el divertículo respiratorio y el esófago, esto va a ser debido a dos crecimientos. Primero, al del tabique traqueoesofágico que va a ir de caudal hacia cefálico, de lateral a medial, y el segundo va a ser el crecimiento del esófago que va a ser de cefálico hacia caudal. Durante las semanas de gestación, pues ya vimos que va a empezar por ahí de la cuarta a la quinta semana de gestación, cuando el intestino primitivo en la región ventral nos va a dar la parte del sistema respiratorio y la región dorsal del esófago.
A la sexta semana, y a la sexta semana de gestación, de la sexta a la 10ª semana, va a haber un periodo que se llama repitilización, recanalización, y esto lo que va a pasar es que en ambas estructuras va a empezar a haber formación de células musculares, de mucosa, de todo lo que va a ser una casi oclusión por completo de la luz de las dos estructuras. Pero a la 10ª semana vamos a ver que esta se va a liberar. Entonces, a la sexta semana de gestación vamos a ver que se empieza a formar la capa muscular y células ganglionares del plexo mientérico. A la séptima semana va a iniciar la vascularización del esófago y vamos a ver que vamos a empezar a ver la formación de los dos esfínteres, el inferior y el superior. El inferior con el músculo liso que va a venir del mesénquima que va a rodear este intestino anterior, y el superior con músculo estriado que van a venir de los arcos branquiales del cuarto, quinto y sexto. A la octava semana, que es donde vamos a tener esta revitalización, que es como se conoce, casi va a estar ocluida por completo la luz de esta estructura. Y a la 10ª semana vamos a ver que otra vez va a ser liberada la luz por apoptosis celular. A la 14ª semana de gestación vamos a ver que vamos a tener aparición de las células intersticiales de Cajal, que van a ser un marcapasos, que posteriormente vamos a ver cómo funcionan los potenciales de acción. Y a la 16 semana de gestación vamos a ver este reemplazo por epitelio escamoso estratificado en la mitad, o sea, en la mitad superior y toda la parte proximal del esófago. Hasta el segundo trimestre de la gestación vamos a ver la aparición de ondas peristálticas. Como veíamos, también es importante pues la inervación del esófago y la irrigación, y esto va a venir de los arcos branquiales. Del tercer arco branquial vamos a tener al nervio glosofaríngeo, y del tercer arco aórtico vamos a ver que viene la carótida común externa y la parte proximal de la carótida interna. Del cuarto arco branquial vamos a tener al nervio vago, y del cuarto arco aórtico vamos a tener la arteria subclavia derecha. Hay que recordar un poquito de la irrigación del esófago, que va a estar dada por las tiroides inferiores, y estas dos van a venir también de las subclavias. También del cuarto arco branquial vamos a tener el arco aórtico, y bueno, el sexto arco vemos que en la vascularización del esófago pues no tiene gran papel. El estómago, si nos vamos igual al mismo intestino anterior que vimos en un inicio, la parte superior de este intestino también va a formar una dilatación fusiforme, y también va a ser a la 4ª semana de gestación. Entonces, si vemos la primera imagen de la izquierda, vamos a tener un corte transversal en el cual vamos a ver donde se va a empezar a formar el estómago, que es esta dilatación fusiforme, la parte dorsal, que va a estar formando el mesenterio dorsal, donde vamos a encontrar el vaso, y el mesenterio ventral, en donde vamos a encontrar el hígado. Aquí también podemos ver que en ambos laterales del lado izquierdo y derecho vamos a tener a los nervios vagos. Esto es importante saber como en un inicio dónde están localizados, porque el estómago va a sufrir dos rotaciones, y esto nos va a llevar a ver dónde van a quedar los nervios vagos y dónde van a quedar las dos curvaturas. Entonces, si vemos esta misma imagen en un corte sagital, tendríamos que esta va a ser la dilatación fusiforme, vamos a tener la parte anterior, la parte posterior, y los nervios vagos serían aquí. Y este que estaríamos viendo sería el nervio vago izquierdo. Lo que va a pasar con esto es que va a haber un crecimiento desigual de las dos paredes, y la pared posterior va a tener un índice mitótico mayor, entonces va a tener un mayor crecimiento de la pared posterior, lo que va a dar la curvatura mayor del estómago. Hasta ahorita esta curvatura mayor la vamos a tener hacia lo dorsal. Y bueno, solo recordar dónde estaban los nervios vagos. Posteriormente a esta dilatación fusiforme vamos a tener las dos rotaciones que les platicaba. La primera va a ser en sentido horario, va a ser de 90 grados y va a ser en su eje sagital, y esta va a ser a la 7ª semana de gestación. Entonces la parte dorsal se va a ir ventral y el lado izquierdo se va a ir hacia la derecha, y toda esta rotación pues hay que saber que también arrastra todos los mesenterios y el mesenterio dorsal, y va a dar formación en la transcavidad de los epiplones. La segunda rotación va a ser en su eje dorso-ventral, y es donde ya vamos a ver que la porción pilórica se va a desplazar hacia el lado derecho, y el nervio vago que teníamos del lado izquierdo va a ser anterior, el derecho posterior, y los mesogastrios igual. El mesogastrio ventral va a quedar del lado derecho y el mesogastrio dorsal va a quedar del lado izquierdo. No sé si hasta aquí hay alguna duda para seguir con fisiología. Bueno, seguimos con fisiología. Para ver un poquito de la fisiología hay que recordar de histología. Y bueno, las capas de la pared gastrointestinal generalmente van a ser serosa, las dos musculares, lisa longitudinal y lisa circular, submucosa y mucosa. También hay órganos que no van a tener esta serosa y que van a estar recubiertos por adventicia, como el esófago y órganos retroperitoneales.
El músculo liso que va a estar formando toda esta motilidad gastrointestinal va a trabajar como un sinsitio. Entonces hay que saber que estas fibras musculares van a tener uniones en hendidura y van a tener baja resistencia eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que un potencial de acción en una célula muy fácilmente se puede transmitir a la célula vecina. O sea, son fácilmente excitables. Vamos a tener ondas lentas y potenciales de acción en espiga. Las ondas lentas no van a producir contracción muscular solo en el estómago, es la única parte en donde las ondas lentas pueden producir una contracción. No van a ser potenciales de acción, solo van a ser cambios lentos del potencial de membrana, y esto más adelante vamos a ver que va a estar producido por sodio. Van a tener una magnitud baja de 5 a 15 y su frecuencia promedio va a ser de 3 a 12 por minuto. Vamos a ver que van a estar presentes con mayor frecuencia en el duodeno y con menor frecuencia en el cuerpo gástrico, que es donde sí pueden crear contracciones musculares. El origen de estas ondas lentas pues van a ser las células intersticiales de Cajal. Los potenciales en espiga, estos iban a ser verdaderos potenciales de acción, que van a estar dados por la entrada de iones de calcio y de sodio. Y lo que vamos a ver es que el potencial de las células digestivas en reposo normal va a ser de menos 50 a menos 60, pero cuando este se positiviza y da más positivo que menos 40, vamos a tener un potencial de membrana. Van a tener una alta duración a comparación de los otros potenciales o ondas lentas, van a ser de 10 a 20 milisegundos, y esto va a ser también por la entrada de calcio y de sodio. Pueden tener una frecuencia variable y esta va a ser dependiente de la magnitud de la despolarización. Pueden ser un aproximado de 1 a 10 por minuto. Los factores para la despolarización para estas ondas en espiga van a ser la distensión gastrointestinal, acetilcolina o nervios parasimpáticos, los reflejos parasimpáticos y algunas hormonas gastrointestinales que vamos a ver después. Y los factores para disminuir esta excitabilidad o que nos van a llevar a la repolarización van a ser la noradrenalina o adrenalina en menor medida y reflejos simpáticos. Dentro de la motilidad gastrointestinal, pues ya vimos que la contracción muscular va a estar dada por las espigas y las ondas lentas solo en el estómago. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues va a entrar el calcio a la célula, van a hacer una unión calcio-calmodulina, lo que va a hacer que se unan actina con miosina y nos va a llevar a una contracción tónica. Esta contracción tónica puede durar minutos, pero puede aparecer también hasta por horas. Y va a ser producida por espigas repetitivas de alta frecuencia, hormonas digestivas o una entrada de calcio a la célula independientemente de esta actividad eléctrica. Y las ondas lentas, como veíamos que solo producen contracciones en el estómago, van a estar dadas por la entrada de iones de sodio. El sistema nervioso entérico, que va a ser el sistema nervioso del tracto gastrointestinal, pues va a ir desde el esófago hasta el recto y va a tener aproximadamente 100 millones de neuronas. A este sistema nervioso entérico lo vamos a dividir en los dos plexos que ya conocemos, que va a ser el plexo mientérico de Auerbach y el plexo interno de Meissner o submucoso. Entonces, el plexo externo o mientérico va a estar localizado entre las capas muscular longitudinal y circular, y lo que va a hacer es regular la motricidad intestinal. Y el plexo interno submucoso solo va a regular la secreción digestiva. Entonces, aquí tenemos una tablita en la cual podemos ver que el plexo mientérico pues va a ser el responsable de la contracción tónica, del aumento de la intensidad y frecuencia de estas contracciones, el aumento de la velocidad y la transmisión de la excitabilidad de las contracciones, y también puede ser inhibidor de la función motora en algunas zonas del tubo digestivo, como en el esfínter pilórico o en la válvula ileocecal. Y el plexo submucoso va a estar encargado de la secreción de varias glándulas digestivas, la motricidad de la muscular de la mucosa y la absorción. Vamos a ver también que tenemos neurotransmisores implicados como la acetilcolina, noradrenalina, el ATP, la dopamina y bueno, muchos otros que van a estar involucrados en este sistema nervioso entérico. También vamos a tener la inervación parasimpática y simpática. Entonces hay que recordar que la inervación parasimpática va a tener dos divisiones, la división de la parte craneal y la división de la parte caudal. Entonces, en la parte craneal vamos a estar representando especialmente pues, por el nervio vago, que va a ser el más importante, y va a estar encargada del estómago, páncreas y muy poquito del intestino. Y la parte caudal
va a estar dada por los nervios pélvicos que van de S2 a S4 y va a estar encargada de la parte distal del colon hasta el ano. Entonces, las fibras postganglionares parasimpáticas van a terminar en los plexos submucosos y mientéricos y así es como van a dar la inervación. Y hay que saber que esta inervación parasimpática siempre va a ser más densa de caudal de oral a caudal. Entonces, siempre en la parte oral o en la región cefálica va a ser más densa que en la parte caudal. Dentro de la inervación simpática, vamos a ver que va a estar originada en la médula torácica, que va a empezar en T5 y se va a ir hasta L2. Estas fibras preganglionares van a hacer sinapsis en los ganglios celíaco y mesentérico, y las postganglionares simpáticas van a inervar todos los segmentos del tubo digestivo y especialmente van a liberar noradrenalina, que como ya vimos en la diapositiva pasada, va a inhibir la motricidad digestiva, va a hacer contracción de esfínteres y va a contraer la muscular de la mucosa. Va a haber en el tracto digestivo dos tipos de movimientos. Vamos a tener los movimientos de propulsión y mezcla. Entonces, la propulsión, que también le podemos llamar peristaltismo, van a ser anillos de contracción que van a desplazar todo, o sea, en sentido oral hacia anal. Van a estar presentes en el intestino, en la vía biliar extrahepática, en conductos glandulares y en los uréteres, y el estímulo de este peristaltismo, de estas ondas de propulsión, va a ser la distensión. Pero también podemos ver que puede estar estimulada por irritación química o por señales nerviosas parasimpáticas. Y los movimientos de mezcla van a ser contracciones peristálticas o solo contracciones locales que generen la mezcla, van a ser segmentarias, van a durar de 5 a 30 segundos y van a estar siempre seguidas por periodos de relajación y contracción en otras zonas del tubo digestivo. Generalmente la relajación va a ser distal y la contracción va a ser proximal a esas ondas de mezcla. Para hablar un poquito acerca de todo el proceso de la digestión, vamos a empezar con la masticación. Y bueno, como dato curioso, los dientes incisivos van a tener una fuerza de corte de 25 kilogramos y los molares de trituración hasta de 100 kilogramos. Los músculos de la masticación van a tener una inervación motora que va a estar dada por el nervio trigémino. Y la masticación nos va a ayudar para hacer partículas pequeñas que tengan mayor superficie de contacto y así podamos tener mayor acción enzimática y evitar también lesiones de la mucosa. Entonces, la masticación va a ocurrir cuando vamos a tener contacto de los alimentos con la mucosa bucal. Y lo que va a pasar aquí es que pues, se creería que vamos a tener un reflejo de iniciar con la masticación con los músculos masticatorios, pero más bien es una contracción de rebote. Al momento de que tenemos este contacto, se van a inhibir estos músculos, lo que hace que se descienda la mandíbula, y por estiramiento vamos a tener un rebote de los músculos masticatorios, y ahí vamos a tener el ascenso de la mandíbula y va a iniciar la masticación. De la deglución, vamos a saber que ya tenemos 3 fases. La primera fase va a ser la fase oral, que va a ser 100% voluntaria, y es cuando la lengua se va a mover hacia arriba y hacia atrás para desplazar este bolo hacia el paladar blando. En la segunda fase, faríngea, que va a ser involuntaria, este bolo alimenticio va a hacer contacto con los receptores faríngeos, y aquí van a pasar varias cosas. Vamos a tener levantamiento del paladar blando para tener cierre de las coanas. Los pliegues palatofaríngeos se van a ir hacia la línea media y estos van a formar así un canal para que estos alimentos puedan pasar. Y vamos a tener aproximación de cuerdas bucales, la laringe se va a ir hacia arriba y hacia adelante para que el epiglotis pueda hacerse para atrás y tengamos el cierre de la laringe. Vamos a tener un ascenso esofágico y relajación del esfínter esofágico superior. Todo esto con la contracción de la musculatura faríngea nos van a ayudar a que se desplace el bolo alimenticio de la faringe al esófago. El control nervioso de esta fase faríngea, vamos a ver esta imagen, no sé si se ve clara, pero la vamos a ver varias veces porque es muy importante. Entonces ya vimos que la faringe, el esófago y el estómago van a estar controlados por señales aferentes que van a ir por el glosofaringeo. De este glosofaringeo se van a ir al centro de la deglución y van a pasar varias cosas. En el centro respiratorio y en el centro de la fonación, pues como ya vimos, se va a inhibir la respiración y se va a elevar la laringe, y con esto vamos a cerrar la parte de la tráquea. También se pueden ir hacia el núcleo ambiguo y hacia el núcleo dorsal. En el núcleo ambiguo vamos a ver que van a ser toda la parte superior del esófago. O sea, el esfínter esofágico superior va a empezar a tener las contracciones igual en el tercio proximal del esófago y van a ser las primeras contracciones como de propulsión.
Y posteriormente en el núcleo dorsal, que va a estar por el nervio vago, vamos a ver que en la parte baja del esfínter del esófago, el esfínter esofágico inferior, y la parte superior del estómago vamos a tener relajación y contracciones, que es lo que nos van a llevar que el bolo se vaya del esófago al estómago. En la tercera fase de la deglución, que va a ser la fase esofágica, también va a ser involuntaria y vamos a ver pues, cómo vamos a dividir el esófago. En el tercio superior va a tener la musculatura estriada y va a estar controlada por el nervio vago y el glosofaringeo, como ya lo vimos en la imagen pasada. Y los dos tercios inferiores ya van a tener musculatura lisa, que también va a estar controlada por el vago, y esto va a ser a través del plexo mientérico. En la fase esofágica vamos a ver varias partes, porque incluye los dos esfínteres y el cuerpo esofágico. Entonces, pues hay que recordar que el esfínter esofágico superior va a medir de 2 a 4 centímetros, y en una fase de reposo puede alcanzar presiones hasta de 140 milímetros de mercurio. En la fase de la deglución va a ser cuando el bolo va a contactar con el velo del paladar y la pared posterior faríngea, y esto va a tener una relajación por el sistema nervioso central de este esfínter. Posteriormente, en el cuerpo esofágico vamos a tener tres tipos de ondas. La onda peristáltica primaria, que va a iniciar desde la faringe y va a recorrer todo el esófago en 8 a 10 segundos. Las ondas peristálticas secundarias, que van a ser estas por distensión y van a estar presentes hasta que se vacíe por completo el esófago. Van a estar generadas por el plexo mientérico del esófago y van a estar aumentadas por un reflejo vagal, que como todos los reflejos de aquí, nos vamos a llegar hasta el bulbo. Las ondas peristálticas terciarias van a ser ondas anómalas no propulsivas que pueden generar dolor. Entonces, ahorita hasta aquí lo más importante van a ser las peristálticas primarias y las peristálticas secundarias. El esfínter esofágico inferior, pues hay que ver que se va a mantener contraído tónicamente durante los periodos entre la ingestión alimentaria y va a tener una presión muy inferior al esfínter esofágico superior. Esta va a ir de 15 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, al momento en el que llegue esta onda peristáltica esofágica de la dilución, va a tener relajación y va a producir el paso del bolo alimenticio. Tenemos también sustancias que van a aumentar esta presión del esfínter esofágico inferior o que la pueden disminuir. Dentro de las más importantes que la aumentan, pues tenemos que está la acetilcolina, alfa-adrenérgicos, hormonas como la gastrina, motilina, la sustancia P, histamina, que también es muy importante, prostaglandinas y algunos fármacos como la metoclopramida, domperidona e indomitacina. Y también hay sustancias que van a disminuir esta presión del reposo, que van a ser, por lo contrario, los anticolinérgicos, beta-adrenérgicos, el péptido intestinal vasoactivo, serotonina, hormonas como la secretina, glucagón, colecistoquinina, el alcohol y la nicotina. Seguimos hablando del esófago. Dentro de la secreción esofágica, pues bueno, vamos a tener secreción mucosa, vamos a tener glándulas mucosas que nos van a ayudar para lubricación, protección de toda esta mecánica esofágica de la cual hablábamos, y también protección en el tercio distal contra la acidez del estómago. Dentro de las funciones del estómago, vamos a tener que, para dividirlo y hablar de él fisiológicamente, se puede dividir en dos partes. La región oral, que va a ser como el cuerpo y los dos tercios superiores, y la región caudal, que va a ser el tercio inferior y va a incluir el antro. ¿Cuáles van a ser las funciones del estómago? Pues almacenamiento de los alimentos, la mezcla y mezclar esos alimentos con las secreciones gástricas para formar el quimo y después vaciar este quimo hacia el duodeno. El almacenamiento gástrico, vamos a ver que todos los alimentos se van a almacenar de manera circular. Los alimentos de nueva llegada se van a quedar cerca de la apertura esofágica y los alimentos más antiguos se van a ir depositando en la pared gástrica. Hay que saber que la entrada de estos alimentos o la entrada de este quimo va a tener un reflejo vagal que va a ser relajación gástrica, y al momento de que tenemos este punto máximo de relajación gástrica podemos tener hasta 1 litro contenido dentro del estómago. Las ondas peristálticas van a empezar en la parte superior y media del estómago y van a ser estas ondas de mezcla que ya hablábamos antes sobre constricción. Las ondas de mezcla del estómago van a tener una frecuencia de 3 a 4 por minuto, van a dirigirse hacia el antro y van a ser iniciadas por el ritmo eléctrico basal.
que estas van a ser las ondas lentas que hablábamos en un principio. Su intensidad va a aumentar a medida de que de que el alimento del bolo se acerque al píloro y van a empezar a generar anillos peristálticos. Entonces, ya que está mezclado todo este bolo, vamos a empezar con los anillos peristálticos. Estos ya van a ser producidos por potenciales de acción, quizás ya van a ser los potenciales en espiga, y van a producir la expulsión del quimo hacia el duodeno. El quimo gástrico, como ya lo vimos, pues va a ser el producto de la mezcla de los alimentos con el jugo gástrico, entonces esto no se llama quimo, y se va a presentar como una pasta semilíquida. Ahora, también hay otras contracciones que las marca el Gaitán como contracciones de hambre, que van a aparecer cuando ese estómago está vacío y solo van a estar limitadas al cuerpo gástrico. Pueden también fusionarse, o sea, estas varias contracciones, hasta hacer una contracción sostenida que dure de 2 a 3 minutos, están asociadas con hipoglucemia y pues también tienen una sensación leve de dolor abdominal. El vaciamiento gástrico va a estar dado por las contracciones peristálticas antrales o por la bomba pilórica. Estas contracciones peristálticas que están en el antro van a aparecer de forma periódica y van a ser aproximadamente 2 por minuto. Y lo que van a hacer es que van a desplazar este contenido gástrico hacia el píloro. Se van a iniciar desde la región media del estómago y pues hasta el píloro. Y a medida de que el estómago se va vaciando, se van iniciando en regiones más altas del estómago. Van a hacer una presión aproximada hasta de 70 centímetros de agua. Y pues hay que saber que cada contracción peristáltica que pasa cada 2 minutos solo va a permitir el paso de algunos mililitros de quimo del estómago, ya que vamos a tener todavía el tono contráctil alto a nivel del píloro. El píloro pues va a ser una capa muscular circular gástrica. Siempre se va a mantener en un estado de ligera contracción y va a estar controlado por mecanismos nerviosos y humorales. Entonces, estimuladores gástricos que van a hacer que este píloro permite el vaciamiento gástrico, pues va a ser el volumen alimentario y la gastrina. E inhibidores duodenales van a ser un volumen excesivo en duodeno, irritación, un quimo muy ácido por abajo de 3.5, un quimo hiperosmolar, o que tengamos presencia de productos de degradación proteica o lipídica en duodeno. También hormonas como colecistoquinina, secretina y el GIP. Dentro de la secreción gástrica vamos a tener varias glándulas. Entonces, de las primeras que vamos a hablar van a ser las glándulas secretoras de moco, que van a estar en toda la superficie de la mucosa gástrica. Estas glándulas de moco, pues como su nombre lo dice, van a ser productoras de moco y nos van a ayudar a proteger la mucosa gástrica y nos van a favorecer el deslizamiento de estos alimentos. Hay que recordar que el moco es alcalino y va a ser resistente a la acción hidrolítica de la pepsina. Y bueno, el contacto de irritantes sobre la mucosa van a generar mayor secreción de este moco. Vamos a tener también las glándulas oxínticas, que las vamos a encontrar en el fondo y en el cuerpo gástrico. Y dentro de estas glándulas oxínticas vamos a tener 3 tipos de células. Las células mucosas del cuello, que también van a ser productoras de moco. Las células pépticas o principales, que principalmente van a producir pepsinógeno. Y las células parietales oxínticas, que van a ser productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Dentro de las glándulas oxínticas sabemos que las primeras van a ser las células pépticas o principales, que van a estar localizadas en el cuerpo gástrico. ¿Qué va a estimular estas células? Pues van a ser los nervios vagos o descargas de acetilcolina. Y la estimulación también de estas células va a ser por presencia de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, ¿qué van a hacer estas células? Van a ser productoras de pepsinógeno, que al unirse con el ácido clorhídrico del estómago lo va a formar en pepsina, que va a ser una enzima proteolítica. Va a trabajar en pH de 2 a 3 y va a estar inactiva en pH por arriba de 5. Otras células importantes van a ser las células parietales u oxínticas, que van a estar localizadas en el cuerpo. Estas células parietales oxínticas van a tener varias cosas que las pueden estimular para que formen factor intrínseco y ácido clorhídrico. Una de ellas va a ser la gastrina, que va a estar producida en las células G, y esta gastrina va a llegar a los receptores SK2 y va a hacer una reacción endocrina. También van a estar estimuladas por acetilcolina, que va a llegar a los receptores M3, y esta va a ser una reacción neuronal, y también tenemos una reacción paracrina que va a estar dada por la histamina cuando llega a los receptores H2. Y bueno, esta histamina que va a venir de las células enterocromafines. Y cosas que pueden inhibir esta producción de las células oxínticas van a ser la somatostatina,
que generalmente lo que va a hacer es que va a disminuir la histamina y de esta manera va a disminuir el trabajo de estas células parietales. Entonces, bueno, hay que recordar que el ácido clorhídrico, su producción va a ser de casi 1,5 litros en 24 horas y va a tener un pH aproximado de 0.8. Entonces, dentro de la formación del ácido clorhídrico, ¿qué es lo que va a pasar? En el citoplasma de la célula vamos a tener una molécula de agua. Esta molécula de agua se va a disociar para tener hidrogeniones e hidroxilo. El hidrogenión lo vamos a ver que se va a ir hacia el lumen del canalículo y adentro nos vamos a quedar con el hidroxilo. También hay que ver, bueno, este hidrogenión va a salir por medio de la ATPase. Cuando nosotros tenemos el hidroxilo adentro, vamos a empezar a tener un acúmulo de estos iones hidroxilo y mediante una reacción con la anhidrasa carbónica vamos a formar bicarbonato. Este bicarbonato va a salir al fluido extracelular y va a entrar cloro. Este mismo cloro, por paso hacia la parte del lumen del canalículo, va a salir y al final vamos a tener la reacción de cloro e hidrogeniones que van a formar el ácido clorhídrico. Hay que saber que este ácido clorhídrico se forma fuera de la célula. Otras células van a ser las células G, que como vimos son productoras de gastrina, que vamos a encontrarlas en el antro, en el duodeno y en el yeyuno. Y la producción de esta gastrina va a estar estimulada por la presencia de proteínas o por la presencia de distensión. Y va a tener un feedback negativo por el ácido clorhídrico. Entonces, de la gastrina vamos a ver que vamos a tener dos formas. La más abundante va a ser la que tiene 17 aminoácidos, que va a ser la G17, y va a actuar sobre las células enterocromafines, aumentando la secreción de histamina, como ya lo vimos antes, y a su vez incrementando la secreción de ácido clorhídrico. También la gastrina ayuda para el crecimiento mucoso. Aquí tenemos también otra tablita que nos habla de las mismas enzimas y también de otras como la colecistocinina, que en su lugar de secreción va a ser la célula C del duodeno, yeyuno e ilion. Y al momento de que llegan estas, pues bueno, lo que va a hacer a nivel gástrico es que va a inhibir el vaciamiento gástrico. La secretina, que también a nivel gástrico lo que va a hacer es aumento del ácido gástrico, pues va a estar en las células S del duodeno, yeyuno e ilion y va a estar estimulada por los ácidos y las grasas. Y como también lo vimos, el péptido inhibidor gástrico, que va a estar formado en las células K del duodeno y del yeyuno, y lo que nos va a hacer a nivel gástrico es que va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Si dividimos a todas estas fases de la secreción gástrica, también lo podemos dividir en tres formas. La fase cefálica, que va a iniciar desde la vista o el olor o el sabor de los alimentos, que van a llegar a estimular a la corteza cerebral, y como ya lo vimos, se van a ir al hipotálamo, a los núcleos del hambre y la amígdala, y esto va a estimular al núcleo del vago y va a aumentar estas secreciones gástricas. Durante la fase cefálica, solo se va a producir el 20% de la secreción gástrica total. Y pues bueno, vamos a tener un mecanismo exclusivamente nervioso. Otra vez tenemos la imagen, que es cómo se viene a través del nervio vago, que ya la vimos al principio. Posteriormente vamos a tener la fase gástrica, que esta va a representar el 70% de esta secreción gástrica total y va a estar estimulada por la entrada de los alimentos en el estómago. Vamos a tener tres tipos de mecanismos: reflejos secretores locales, reflejos bajo-vagales largos y la secreción de gastrina. Y por último vamos a tener la fase intestinal, que va a representar el 30% de esta secreción gástrica total, y esta va a ser a la entrada de los alimentos del intestino delgado o del duodeno, y van a empezar a aumentar también las secreciones gástricas. La secreción gástrica también podemos tener inhibidores. Estos inhibidores pueden ser alimentos, un pH ácido o productos de la digestión de los lípidos y proteínas. Esto va a estar generado por reflejos mientéricos inversos o por reflejos que van a llevar a los nervios simpáticos y vagos. También las grasas, o como les decía, la digestión proteica o líquidos hiperosmolares en el duodeno van a aumentar la liberación de la secretina. Y esto va a llevar a aumentar la secreción pancreática y biliar y va a inhibir la secreción gástrica. También puede ser inhibida por hormonas digestivas, como ya lo vimos en la tabla, por el péptido inhibidor gástrico, por el péptido vasoactivo intestinal o por la somatostatina. Si hablamos ahora dentro de la digestión y absorción, vamos a hablar de carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos a nivel oral solo se va a llevar va a iniciar su digestión en un 5 o un 10%, en el estómago de un 30 a un 40%, y hasta salir del estómago vamos a ver que estos carbohidratos los vamos a tener convertidos en dextrinas y maltosa.
En la cavidad oral, lo que nos va a importar con los carbohidratos va a ser la alfa-amilasa salivar o tialina, que la vamos a ver producida en glándulas salivales, generalmente va a ser en la glándula parótida, pero también la puede producir el páncreas. Esta alfa-amilasa va a degradar el almidón en la cavidad oral y va a hacer hidrólisis de esos enlaces con glucosa. Su pH óptimo de acción va a ser entre 6 y 7 y su acción va a estar bloqueada después de 1 hora de que permanezca con los alimentos en el estómago. Las proteínas, vamos a ver que en el estómago se van a llegar hasta convertirse en proteasas, peptonas y polipéptidos, y esto va a ser por medio de pepsinas gástricas. Estas pepsinas gástricas van a estar secretadas como proenzimas, como pepsinógenos, y se van a activar con la presencia del ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener el pepsinógeno 1, que solo va a estar en regiones gástricas que sí sean secretoras de ácido clorhídrico, y el pepsinógeno 2, que puede estar presente en regiones que no sean secretoras de ácido clorhídrico, como la región pilórica. Lo que van a hacer estas pepsinas gástricas es que van a hidrolizar los enlaces entre los aminoácidos para al final llevarnos a generar polipéptidos de tamaños distintos. También degradan el colágeno y pues su pH óptimo de acción va a ser entre 1.6 y 3.2. Los lípidos, hay que ver que empieza su digestión desde la cavidad oral con la lipasa lingual, que va a estar producida por las glándulas de Effner, que van a estar en la superficie dorsal de la lengua. Su acción de esta lipasa lingual va a continuar hasta el estómago y también su importancia pues no va a ser, un poco escasa. Y en el estómago vamos a seguir con la lipasa gástrica, que también su importancia es escasa, y eso ya lo veríamos como en la digestión de todo lo que sigue, que sería intestino. Y hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. Creo que muy buena revisión, Mariana. Muchas gracias. Lo que te comentaba ayer y quiero recalcarlo para los que estén aquí, es que si entienden la embriología de esto, sobre todo la anatomía se hace muy sencilla. Y por otra parte, entender la anatomía es sumamente relevante. Del esófago, por ejemplo, comprender cuáles son los segmentos que están inervados por músculo estriado, por músculo liso. Esto porque después hay enfermedades que afectan primordialmente el músculo liso, como la esclerodermia, que causa una hipotensión de la parte distal del esófago con un trastorno de motilidad a ese nivel, o enfermedades, por ejemplo, que causan alteración de músculo estriado, como la dermatomiositis o la polimiositis, y que se ven por las repercusiones a nivel de la fase orofaringea de la deglución. Y bueno, pues sí, o sea, entendiendo la anatomía y la fisiología de todo esto, entonces se vuelve mucho más sencillo entender lo que pasa con los trastornos que afectan este segmento pues, del tubo digestivo. Pero muy bien, me gustó mucho la revisión. Sí, gracias. No sé si alguien más quiera decir algo. Muchas gracias, Mariana. De nada, bonito día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Mariana. Gracias, doctor.